Muy bien. Ustedes el día de hoy van a salir de esta clase sabiendo termodinámica, van a salir de esta clase diciendo Jesucristo, ¿no? No, ¿cómo es posible que el mundo funcione así? Fíjense bien. Primero, para esto vamos nosotros a definir lo que es la termodinámica, porque antes de estudiarle y saber hacer problemas y demás hay que entender qué es la termodinámica. Muy sencillo, la termodinámica es un campo de estudio en la física que prácticamente lo que estudia son los cuerpos, espacios, ya veremos cómo se llaman esos lugares en específico, ¿no? Pero estudia cuerpos, gases, líquidos, bueno, fluidos y demás, ¿no? Esto considerando tres variables fundamentales que es el volumen, la temperatura y la presión, ¿ok? Se pueden considerar un poco otras cosas como entropía, que ya veremos qué es, pero las fundamentales es presión, volumen y temperatura. ¿Ok? Entonces, la termodinámica es un campo de estudio, perdón, que se basa en la temperatura, presión y volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ya nosotros sabemos lo que es la termodinámica. Bueno, aquí nosotros usamos mucho la palabra calor. ¿Ok? Prácticamente, ¿qué es el calor? El calor es una forma de energía. ¿Ok? Es una forma de energía y se puede entender como la energía total media, por así decirlo, que es del movimiento de las partículas de nuestro cuerpo, de nuestro fluido, de cualquier cosa. Todo tiene partículas y lo sabemos, todo tiene átomos y demás. Bueno, el movimiento, la energía cinética media que tienen todas estas partículas, a eso se le llama calor. Eso es el calor, es qué tanto movimiento tiene, es el movimiento, eso es el calor. Ese movimiento, esa fricción que generan entre sí los átomos, eso es lo que nosotros percibimos como calor, ¿ok? Entonces, la unidad de esto, la unidad del calor, son los joules, es unidad de energía. Y, y esta velocidad molecular, esta velocidad de cada molécula es directamente proporcional al calor, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Mientras más velocidad tengan las moléculas de un cuerpo, mayor va a ser el calor, ¿ok? Mientras menos tenga la velocidad de las moléculas o átomos de un cuerpo, menor va a ser su calor, ¿ok? Entonces, esto es el calor, nada más es esa presencia de la energía, es como sí, es una forma de energía, eso es el calor, así de simple. Eh, Ahora, nosotros nos hablan de temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Muchas veces nosotros decimos se va a venir un calor fuerte, ¿no? O sea, cosas así, que realmente pues están mal dichas. La temperatura no es nada más que una escala que nos indica qué tanta velocidad hay. Eso es la temperatura, es una escala, ¿ok? Eh, esta, esta escala se pueden dar en muchas formas. Se pueden dar en Celsius, en grados Celsius, en grados Rankine, en grados Fahrenheit y en Kelvin. ¿Ok? En Kelvin. Se pueden dar esas cuatro. Ustedes en el examen lo que se van a especificar más, se van a basar más, sería en los Fahrenheit, en los Celsius y en los Kelvin. En esos tres son los que nosotros vamos a ver para lo del examen. Solo ven esos tres. ¿Ok? Entonces, recapitulando, la temperatura es esa, digámosle, energía cinética promedio que tienen las moléculas o átomos del cuerpo. Es cuánta es esa energía promedio que se tiene, ¿no? Y esto se dan en escalas que ya vimos. Ahora, nosotros, para evitar decir cuerpo, fluido, ¿cómo sabemos si es un cuerpo, un fluido, un gas, cómo sabemos eso, no? Bueno, pues para no tener que especificar, nosotros a esto lo vamos a llamar sistema, ¿ok? Se llama sistema, así de simple. ¿Cómo voy a definir yo un sistema? Un sistema es una región del universo que se aíslan. ¿Para qué? Para su estudio. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero estudiar, por ejemplo, un motor de un auto. Yo quiero saber qué es lo que pasa. Quiero estudiarlo termodinámicamente. Quiero ver cómo se comporta en ese enfoque termodinámico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a aislarlo. Me voy a enfocar solo en eso. No me importa lo demás, el aire, no. Yo me enfoco en eso. Y a eso lo voy a llamar sistema. Entonces, es una parte del universo que yo la aíslo. ¿Para qué? Para su estudio, ¿ok? Y ya, prácticamente eso es un sistema. Hay tipos de sistemas, en su temario no viene, así que no les voy a meter tanta información porque no tiene caso, ¿ok? Pero eso es un sistema y así lo vamos a tratar.
Entonces nosotros, por ejemplo, una taza de café, eso es un sistema, no sé, la estufa es un sistema, una olla calentándose es un sistema, un motor de combustión interna de un auto es un sistema. Todo eso, todo lo que nosotros estudiemos va a ser un sistema, ¿ok? ¿Y cómo se llamará lo demás? Pues lo demás se llama ambiente, lo consideramos así como ambiente. Tenemos un sistema y lo que lo rodea es un ambiente. Y les podría decir que como que la región que separa a un sistema del ambiente se le llama frontera. Nada más se los comento, ¿ok? Entonces, tenemos eso. Ahora, ya nosotros entendemos esto. Vamos a hablar ahora del equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Prácticamente, ¿qué es el equilibrio térmico? Es un estado donde dos cuerpos de claramente diferentes temperaturas, tiene que haber una diferencia de temperaturas, donde estos dos cuerpos, o más, no sé, mínimo dos cuerpos, tiene que ser como mínimo dos cuerpos, igualan sus temperaturas, las igualan, ¿ok? Estando en contacto con ellas o de diferentes formas se puede dar una transferencia de calor, que ya veremos más adelante qué es eso. Entonces, para esto, yo voy a tener en la transferencia, en el equilibrio térmico, voy a tener la siguiente fórmula. Voy a tener que es el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense bien. Esto, la Q, es el calor. Esto es calor. ¿Ok? Es calor. Y su unidad de medida, ¿qué son? Los joules, quedamos. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser masa y su unidad va a ser los kilogramos. ¿Y esto qué es? Esto lo hemos visto mucho y se va a ver muchísimo en termodinámica. Eso es el calor específico y estas sus unidades son calorías o joules. Es que también depende porque generalmente esto lo entregamos en joules, pero se puede entregar en calorías, ¿ok? Entonces, como nosotros ahorita estamos hablando de joules, vamos a hablar aquí esta unidad. No va a ser calorías porque no tiene caso. Vamos a tratarla como joules, igual. Joules sobre kilogramo por grado Celsius. Esto puede cambiar a Fahrenheit, a Kelvin, a muchos, ¿no? Pero generalmente esta es la que usamos. Y esta delta T, esto es calor específico. Ahí está. Entonces, nosotros ya tenemos eso, muy bien. Y prácticamente nosotros nos falta ahí un triangulito que vemos. Este triangulito, ¿qué es prácticamente? O sea, lo hemos visto en muchas veces, lo hemos visto este triangulito en geometría, en muchos lados. Esto lo que quiere decir es una diferencia, es una diferencia. Esto es la diferencia de la temperatura. ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere a qué tanto cambia la temperatura. Obviamente, para que exista un equilibrio térmico, tiene que haber diferencias de temperaturas. O sea, que un objeto esté a una temperatura, otro objeto a otra temperatura, y ambos al final van a llegar a la misma temperatura, logran el equilibrio térmico. Y esto entonces ya tienen dos temperaturas. Uno tiene la temperatura inicial que tenía y termina con esa temperatura, ¿no? Con la del equilibrio térmico, y la otra de la misma manera. Entonces, este delta T, ¿qué es? Es variación de temperatura o diferencia de temperatura, y no es nada más que una simple resta. Esto es una resta de una temperatura final menos una temperatura inicial, y se da en la unidad de, lo podemos dar aquí en grados Celsius. Aquí está en grados Celsius porque tenemos el calor específico. Recuerden que en física todo lo tenemos que manejar en las mismas unidades, todo, todo, todo. Si yo manejo kilogramos, aquí kilogramos. Si yo manejo aquí gramos, aquí manejo gramos. Entonces, hay que verificar que todas las, lo que tengamos aquí, las unidades, sean iguales, ¿ok? No tener variaciones respecto a una misma cosa, como por ejemplo la masa. No podemos tener gramos y kilogramos, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Ahora, ya nosotros ahorita un poquito más adelante vamos a adentrarnos en esto. Ahorita solo se los menciono para que anoten la fórmula, anoten cada cosa que significa, y vamos a hacer un problema de equilibrio térmico. Pero para esto, nosotros en estos problemas nos van a decir como este sistema o, no sé,
un kilogramo de agua se encuentra a 15 grados Fahrenheit. Y nosotros lo queremos en grados Celsius, por ejemplo. Entonces, si lo tenemos en Fahrenheit, tenemos que hacer esa conversión de unidades. Entonces, para esto, nosotros vamos a ver lo que son las conversiones de unidades. Pero para esto, las conversiones de temperatura, perdón, vamos a tener que ver las escalas termométricas absolutas. Estas que son prácticamente las que les mencioné, Kelvin, Celsius y demás, ¿no? Todas esas que les comenté, esas son las escalas térmicas, termométricas, les llaman. Entonces, vamos a decir qué significan cada una y qué se relacionan con ellas, y ya después vamos pues sí, a ver cómo se hace la conversión para ya poder abordar un problema, porque ya sabríamos cómo convertir ciertas temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Todo bien. Todo claro. Muchas gracias. Todo bien, profe.